prostaglandinas, pero prostaglandina es un ejemplo de los eicosanoides, es uno de los 4, ¿sí? Es muy difícil conseguir, ¿verdad?, una imagen en la web que esté completa, que esté sin errores, es muy difícil, uno tiene que crear, y yo no manejo para crear eso en la computadora, no sé, ¿verdad? Ustedes que tienen el tablet es mucho más fácil, ¿sí? Exactamente, nosotros somos de la época de la bitácora, del cuaderno, ¿verdad? Este tema de los slides aprendí después de los 30. Bueno, vamos a empezar con los esteroides. Entonces, esteroides, terpenos y eicosanoides. Son 3 familias de lípidos que vamos a ver esta mañana. Vamos a empezar con los esteroides. Sabemos que los esteroides son sustancias orgánicas de gran importancia biológica. Nosotros ya citamos eso, ¿verdad? Ellos son los constituyentes de las membranas biológicas. Ellos son los constituyentes de los ácidos y de las sales biliares. Ellos son la materia precursora para construir los 60 metabolitos hormonales esteroideos activos en nuestro cuerpo. Ahí se incluye a la vitamina D, y ellos son compuestos de gran actividad farmacológica, porque esto nosotros sintetizamos de forma sintética, ¿verdad? Ingeniería química, para que actúen como fármacos, ¿verdad? La hidrocortisona, los glucocorticoesteroles, ¿sí? De todo esto acá, mira. Sí, de todo esto, ¿verdad? Síntesis, membrana, hormonas, vitamina D, y tiene gran actividad farmacológica. Entonces, esa es la importancia de este grupo de lípidos llamados esteroles, esteroides. Algo que tenemos que saber diferenciar, que a veces la gente confunde, que ellos están presentes tanto en el tejido vegetal como en el tejido animal. En el tejido animal, frecuentemente ellos reciben ese nombre, esteroides. Y en el tejido vegetal, ellos reciben ese nombre, esteroles, por los fitoesteroles. Pero fitoesteroles es un grupo de estas moléculas. Así como si nosotros hablamos hormonas esteroideas, es un grupo de los esteroides en nosotros, ¿verdad? Hay mucho más. Entonces, tenemos que saber que ellos están tanto en el tejido animal como en el tejido vegetal, y ahí vamos a ver algunas diferencias, algunos ejemplos para recordar eso. Todos ellos comparten un esqueleto común, el esqueleto esteroidal común, que es el ciclopentanoperhidrofenantreno. Es el esqueleto carbonado común a todos estos grupos de sustancias esteroidales. Tenemos que saber que nuestra célula fabrica este colesterol, así como nosotros comemos con los alimentos de la dieta, tanto animal como vegetal. Ahora ya saben que el vegetal tiene colesterol. Esto proviene entonces de la dieta. Pero nuestras células fabrican, ¿qué células? Todas, desde la piel hasta las neuronas, por la gran importancia biológica que esto tiene. Todas las células fabrican colesterol. Entonces, estos esteroides van a provenir de dos fuentes. Una
una fuente exógena. Estamos comiendo estos esteroides, el más abundante es el colesterol, y estamos comiendo alrededor de 150 a 300 miligramos de este compuesto al día en una dieta equilibrada, adecuada y armoniosa. Esa es más o menos la cantidad de ingesta de esa molécula todos los días a través de nuestros alimentos, sean vegetal o animal. Y como recién dije, todas las células de nuestro cuerpo fabrican. Menos una no fabrica, el glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque ella no tiene organelas, ella no tiene mitocondria, ella no tiene retículo endoplásmico liso, retículo endoplásmico rugoso, que se necesita para la síntesis de esta molécula. Y nosotros estamos produciendo entre 900 a 1100 miligramos al día, que se suele decir en una media, en una estimativa de 1000 miligramos al día. Eso significa 1 gramo. 1 gramo de colesterol por día fabrica nuestras células en comparación de lo que nosotros comemos. Entonces, cuando tu paciente tiene problema de hipercolesterolemia, no es por esto, porque nuestro cuerpo produce 3, 4 veces más. No es el problema de qué es lo que come o qué es lo que no come. No es el problema porque come carne todos los días. ¿Sí? El problema es aquí la síntesis, la regulación endógena de la biosíntesis del colesterol. Esto se llama biosíntesis. Es ahí donde yo voy a apuntar, porque aquí hay una regulación enzimática y hormonal, y lo primero que voy a ir a investigar es eso. ¿Sí? ¿Por qué esa enzima que limita la síntesis del colesterol, que dice, bueno, hoy, señorita célula, usted ya fabricó el colesterol que necesitaba para el día de hoy? Punto final. Hay una enzima que regula. Y esa enzima, ella está regulada por hormonas. Insulina, glucagón, cortisol y T3. Entonces, eso es lo que yo voy a ir a investigar en mi paciente, el desequilibrio hormonal que puede tener mi paciente. Mi paciente con hipercortisolemia, elevación de colesterol. Mi paciente con hiperinsulinemia, elevación del colesterol, porque esas son las hormonas que van a activar la enzima. Es la hormona que va a dejar la enzima activa, y se va a producir colesterol. Y no se va a producir 1 gramo por día, se va a producir 2, 3, 4, 5, hasta que esos niveles hormonales estén ahí, ¿verdad? Paciente con resistencia a la insulina, ¿cómo está su insulina? ¿Está alta o está baja? Está alta, 24/7, 24 horas todos los días. Es el paciente con resistencia a la acción de la insulina. El paciente con hipotiroidismo, ¿cómo está su hormona T3? El paciente con hipotiroidismo, ¿está alto o está bajo? Está bajo. La T3 es la que frena. La T3 es la que dice, este fue tu cupo de hoy, ¿verdad? Esta fue tu producción del día de hoy. Para. El paciente con falta de la T3 no tiene el freno. Así que produce. Por eso los pacientes con hipotiroidismo sufren de hipercolesterolemia. ¿Sí? Entonces vos tenés que entender esa fisiología hormonal, porque es la base del metabolismo. Es la base. Entonces aquí
nosotros tenemos una biosíntesis ¿verdad? Endógena, la biosíntesis, donde estoy produciendo esto, 1 gramo al día, y esto tiene freno y acelerador. Tiene freno y acelerador que controla una enzima, la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. HMG-CoA reductasa, hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Ella es la influenciada por las hormonas. Cortisol acelera, más colesterol. Insulina acelera, más colesterol. Glucagón. ¿Qué tiene que ver el glucagón con la insulina? Antagonista. El glucagón frena. ¿Cuándo nuestro cuerpo fabrica glucagón? En ayuno, cuando cerramos la boca, ¿verdad? Cuando no comemos, cuando cerramos la boca, ¿sí? Ayuno es 4 horas, es 6 horas, 8 horas. ¿Qué hora ustedes desayunaron? Agora. E daqui quantas horas vocês vão comer de novo? Daqui 2 horas, daqui 3. Cuando esa insulina empezaba a querer bajar, dale otra vez, ¿verdad? Estímulo. Y eso le encanta a la HMG-CoA reductasa, porque a ella le encanta acelerar. La T4, que se va a convertir en T3, también es la que frena esta enzima. Entonces tenemos enzimas inhibidoras y tenemos enzimas hormonas, perdón. Vamos a anotar ahí, porque después vamos a hablar de eso, ¿verdad? Entonces, esta enzima está regulada por hormonas. T4, T3, glucagón, son hormonas inhibitorias. Son las hormonas que van a inhibir, van a frenar, actúan de freno. Opa, calma, chega por hoje. Inhibe esta enzima. Y eso es lo que hacen los hipolipemiantes. Eso es lo que hacen las estatinas. Son inhibidoras competitivas de la HMG-CoA reductasa. Así dice en el prospecto de las estatinas. Frena, ¿verdad? Entonces, si frena la síntesis del colesterol, lógico, ese colesterol va a bajar, porque esto es lo importante regular y no esto, porque esto es 3, 4 veces, 5 veces más que esto, ¿verdad? Luego, hormonas como la insulina, como el cortisol, son hormonas activadoras, activan, es el acelerador. De la biosíntesis del colesterol. Cuando nosotros hacemos ayuno, usamos esa reserva de carbohidratos, se disminuye toda esa insulina, ese cortisol. El cortisol tiene una acción hiperglicemiante.
El cortisol va a ser la estimulación de la degradación de las proteínas. De los 20 aminoácidos, 18 son gluconeogénicos. Entonces el cortisol estimula la producción de glucosa. Glucosa arriba, insulina arriba, ¿verdad? Ellos andan de manitos. Cuando nosotros producimos el glucagón, solamente cuando eso está todo bajo, se activa una de las principales vías de señalización de nuestras células, el AMP cíclico. Entonces, el glucagón es un activador, es un mensajero químico que en las células activa la vía AMP cíclico. Pone en marcha el metabolismo de la célula. Es uno de los segundos mensajeros más importantes de nuestra célula. ¿Sí? Nuestra célula necesita esa señal para ponerse en marcha, para funcionar, para catabolizar, para regular procesos importantes. Muy bien, y debajo de esto, ustedes van a graficar la estructura de este colesterol. Entonces van a graficar aquí, el colesterol es una molécula de 27 carbonos, tiene 4 anillos ciclados llamados A, B, C y D. En el carbonito 3 tiene una hidroxila. Esta es la única porción polar de la molécula, capaz de liberar hidrogeniones, quedar con carga negativa y formar puentes de hidrógeno con la molécula de agua, capaz de formar el enlace éster con ácidos grasos y con otras moléculas, incluyendo carbohidratos que también tienen hidroxila. Entonces, esta es la única partecita polar de la molécula y todo esto es apolar. Entonces, el colesterol libre es una molécula anfipática. Eso ustedes ya tenían anotado ahí. Nosotros ya teníamos anotado cuáles eran las moléculas hidrofóbicas y cuáles eran las moléculas anfipáticas. Colesterol libre, anfipática. Ésteres de colesterol hidrofóbico. ¿Sí? Eso es importante para entender después las lipoproteínas, HDL, LDL, VLDL. Entonces ahora van a graficar esta molécula ahí y van a anotar algunas características que yo le voy a citar. Sí. Sí, voy a citar todas esas características debajo de la estructura, ¿sí? Todo lo que tienen que saber de eso. ¿Qué es lo que yo puedo preguntar de eso? ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber de eso? Voy a dictarles. Hola Débora, ¿qué tal? Mandame un poco otra vez un mensajito al mediodía. Entonces cuando yo me desocupo acá de las clases te voy a mandar. Me olvidé completamente. Viste que tengo que ingresar a mi compu y tengo que tener internet y ahí en la sala de los profesores únicamente cuando me bajo. Mandame un mensajito otra vez al mediodía, ¿sí, pa? Así no me olvido.
Sim. Hã? Não. Da minha publicação. De minha publicação, não. Não tenho, porque aqui a gente não tem apoio. É muito difícil. E você fazer sozinha é uma fortuna aqui. É mais ou menos 50 milhões de Guarani para você publicar um artigo aqui. Sim. É justamente para não fazer. Eu tenho uns 10 projetos aqui, nunca terminei. É muito... Sim. Não deu tempo de tomar hoje de manhã. Ômega 3, eu tenho aqui ômega 3, eu tenho aqui vitamina D 10.000, eu tenho aqui antioxidantes, eu tenho PQQ. Pronto? Esse carbono 19 y 18, ellos son CH3. Ellos están por encima del plano, por eso está así en negro. Y aquel 21 está por debajo del plano. Está para trás da molécula, por eso tem aqueles pontilhadinhos. ¿Tá? Bueno, van a poner ahí arriba, ¿verdad? Ahí donde ustedes pusieron colesterol, van a poner colesterol libre. Libre, es del colesterol libre. Porque él poco está libre. ¿Dónde él está libre? Él está libre en las membranas biológicas. Miren allá la membrana biológica. Miren acá su carbonito 3-hidroxila. Esto simboliza su hidroxila. ¿Sí? Esto simboliza, este es el colesterol libre. Entonces, el colesterol libre prácticamente está en las membranas biológicas. Luego, él está esterificado con otras cosas por esta hidroxila, ¿ok? Entonces, este es el colesterol libre. Y ahí van a poner así. El esqueleto fundamental nombrado de, ahí está abajo su nombre en verde, ciclopentano per hidrofenantreno. Su esqueleto carbonado nombrado como es la base para la construcción. Es la base para la construcción
de todos los metabolitos, entre paréntesis, moléculas. Fecha paréntesis. Metabolitos, entre paréntesis, moléculas activas de los seres vivos. Okay. El colesterol libre es una molécula anfipática. El colesterol libre es una molécula anfipática. Por la presencia de la hidroxila, van a poner hidroxila como OH, por la presencia de la OH en el carbono 3. Entonces miren ahí su carbonito 3. Su carbonito 3 tiene una hidroxila y eso le confiere polaridad. Eso le confiere la propiedad físico-química que tiene de esterificarse con otros compuestos. Esa hidroxila le confiere la particularidad de formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Imagínate todo lo que puede ser un grupo funcional, ¿verdad? Una moleculita de hidrógeno con oxígeno, una hidroxila, todo lo que puede hacer. Entonces, este colesterol libre es una molécula anfipática dada por la hidroxila en su carbono 3, posee 4 anillos cerrados, A, B, C y D, letra mayúscula. A, B, C y D. Mirando esos anillos, ¿qué ustedes pueden ver en el anillo? 3 son iguales, ¿verdad? A, B, C es el anillo como el anillo del benceno, ¿verdad? Ese anillo hexagonal. ¿Y el anillo D? Es un anillo pentagonal. Es un anillo, esos anillos pentagonales se llaman anillos imidazólicos. Y esos anillos hexagonales se suelen llamar anillos bencénicos. ¿Sí? Posee 27 átomos de carbono en su totalidad. Posee 27 átomos de carbono en su totalidad. Todas las células que poseen mitocondria y retículo endoplásmico liso la sintetiza a partir de la molécula llamada acetilcoenzima A. Todas las células que poseen mitocondria y retículo endoplásmico liso, que van a ser esas dos organelas donde se va a fabricar, se necesitan las dos para poder fabricar, a partir de esta moleculita llamada acetilcoenzima A. ¿Quién era la acetilcoenzima A? ¿De dónde salía el acetilcoenzima A? De la glucosa, ¿verdad? De los lípidos, de los ácidos grasos en beta oxidación, del metabolismo de los aminoácidos. Era la moleculita que movía un ciclo muy importante, ¿verdad? El ciclo de Krebs. Y bueno, esa moleculita no es solo para el ciclo de Krebs. No es solo para esa vía oxidativa donde se va a fabricar NAT y FAT para fabricar ATP, sino que el acetil-CoA
va a ser utilizado para fabricar aminoácidos, para fabricar lípidos como ácidos grasos y como el colesterol. Voy a ver si me acuerdo cómo era la molécula de acetil-CoA. Acetil-CoA. La molécula de acetil-CoA es dos carbonitos, ¿verdad? Un acetilo, acá están los dos carbonitos, un CH3, un carbonilo, ¿sí? Esto es un acetilo que va a estar unido con la coenzima A, que es una estructura enorme, que es la vitamina B5, el ácido pantoténico, unido con un nucleótido. Imagínate el nucleótido, aquella moleculita que forma nuestro ADN, unido a una vitamina B5. Todo eso es la coenzima A. Esa coenzima A, enorme, es enorme. Va a unir dos carbonitos para poder transportarlo a la matriz de la mitocondria, donde esto tiene varios destinos entonces: catabolizarse en el ciclo de Krebs o biosíntesis de lípidos, aminoácidos y otras sustancias. Este es el acetil-CoA, ¿sí? Este es el acetilo. Una molécula de dos carbonos que proviene de los carbohidratos, que proviene de los lípidos, sobre todo de los ácidos grasos saturados que van a entrar en la beta-oxidación. Cada vuelta de la beta-oxidación producía un acetil-CoA, ¿verdad? Y de los aminoácidos. Imagínate que nuestras células van a agarrar estos dos carbonitos y van a construir esa molécula ahí, de 27 carbonos. Son necesarias más de 32 reacciones químicas para transformar moléculas de acetil-CoA, van a ser 3, para transformar esto en eso. 32 reacciones químicas. Que después vamos a rompernos la cabeza con eso, cuando hablemos de metabolismo. Y ahí donde vamos a hablar sobre la HMG-CoA, porque es ella la que regula esa síntesis. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que saber de acá, verdad? ¿Qué es lo que ustedes anotaron ahí? Ustedes anotaron que es una molécula formada por 27 carbonos, tiene 4 anillos ciclados, nombrados con A, B, C y D, que en su carbonito 3 tiene una hidroxila, y eso le confiere polaridad, y ella entonces en su forma libre es una molécula anfipática, que todas las células de nuestro cuerpo que tiene mitocondria o retículo endoplásmico sintetiza esta molécula a partir de moleculitas llamadas acetilcoenzima A. ¿Bien? Es eso lo que tienen que saber. Que ella es la precursora de la síntesis de ácidos y sales biliares, que ella es un componente fundamental de las membranas biológicas, que esa es la moleculita precursora de todas las hormonas esteroidales, de la vitamina D, y también posee actividad farmacológica como los glucocorticoesteroles. Entonces aquí estamos viendo algunos ejemplos, ¿verdad? De las sales biliares, como el ácido cólico, que es el más abundante de todos, el ácido cólico y el desoxicólico, estos dos
ácidos, ¿verdad?, provienen directamente de la estructura esquelética de ese colesterol. Aquí abajo tenemos a la vitamina D. Miren a la vitamina D. Entonces, ella tiene una hidroxila en el carbono 1, tiene una segunda hidroxila en el carbono 25 y por eso se llama calcitriol. Entonces, vamos a mirar un poquito aquí esa molécula de la vitamina D. ¿Por qué ella es la calcitriol, verdad? La forma activa de la vitamina D en el ser humano. Hay dos tipos de vitamina D. La D3, que es esta, 1, 2, 3, calcitriol. Y la D2, que viene de los vegetales y de los hongos. El reino fungi, ¿verdad? Los champiñones son fuente de vitamina D2 para nosotros, se llama ergocalciferol. Y la vitamina D del reino animal recibe el nombre de calciferol. La forma activa es calcitriol. Estos hidroxilas aquí en el carbonito 1 y en el carbonito 25 hace el hígado. El hígado va a hacer esta hidroxilación y esto va a ser los riñones. Todo paciente que tenga una afección hepática o renal o ambas tienen deficiencia de vitamina D porque no consiguen activar a la vitamina D. Esta es la vitamina D activa. Es la que cumple funciones fisiológicas en nuestras células. Entonces hay que activarla, hay que transformarla en calcitriol. Y de eso depende una buena función hepática y una buena función renal. Por eso hoy en día tenemos tantos pacientes con deficiencias de vitamina D, ¿sí? Porque el hígado está inflamado, el paciente no lo sabe, no tiene una buena función renal, muchos ni siquiera lo saben, toman fármacos de forma crónica, continua, ¿verdad?, que pueden afectar el hígado, afectan los riñones, entonces tienen deficiencia de vitamina D. ¿Ok? Y para terminar esta partecita, esteroides del tejido vegetal y tejido animal, ¿verdad? Para saber algunos. Entonces, del tejido animal, el colesterol, ya saben que hay el libre, el esterificado, los ácidos biliares, la vitamina D, la D3 es la activa, las hormonas esteroideas. Es una familia, un grupo importante que vamos a encontrar en el tejido animal. Dentro de los glucocorticoides encontramos el cortisol y la cortisona. Dentro de los mineralcorticoides, el más representativo para nosotros es la aldosterona. Dentro de los andrógenos, el más representativo para nosotros es la epiandrosterona, dihidrotestosterona y la testosterona. Dentro de los estrógenos tenemos 3, estriol, estradiol y estrona, donde el estradiol es el más importante para nosotros. Y dentro de los prostágenos está la progesterona. Aquí tenemos algunos ejemplos de esteroides en el tejido vegetal. Tenemos algunos fitoesteroles, tenemos la vitamina D2, llamada ergosterol. Tenemos algunos que sirven de fármacos también, que tienen propiedades farmacológicas, cardenólidos, como la digitoxina, que es un cardiotónico empleado hasta hoy, ¿verdad? Tenemos a las saponinas, que son consideradas antinutrientes de las legumbres. Por eso es importante hidratar una legumbre. Cuando nosotros hidratamos la legumbre y suelta aquella agüita con espuma, esos son lípidos del grupo de los esteroides saponinas. Incluso cuando vamos a empezar a cocinar, hacer un primer hervor, va a levantar esa espuma y eso se tiene que sacar,
porque eso tiene estas saponinas y ellas son consideradas antinutrientes porque dificultan la absorción de ciertos nutrientes, principalmente de minerales, ¿sí? Como por ejemplo el hierro. Tenemos algunos fitoestrógenos que podemos citar y muchos de ellos son empleados en la industria farmacéutica, como por ejemplo las isoflavonas, que es utilizada en el tratamiento de la premenopausia o menopausia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son capaces de unirse a los mismos receptores de los estrógenos, las isoflavonas. Entonces, aquí es para conocer que existen esteroides en el tejido animal y existen esteroides en el tejido vegetal. ¿Ok? Segundo grupo, terpenos. Vamos a ver esto y después hacemos una pausita para ver el último grupo, ¿sí? Ya sabemos que los terpenos son las moleculitas, los principios olorosos de nuestros vegetales, que muchos de ellos tienen propiedades farmacológicas, antiinflamatoria, broncodilatador, vasoconstrictor, vasodilatador, y nosotros usamos esto para producir fármacos, producir ungüentos, producir aceites esenciales empleadas en una número funciones, ¿verdad? Digestiva, para conciliar el sueño, activador de la circulación, sedante, ansiolíticos, como el limoneno, ¿verdad? Que trata ahí la ansiedad, el reflujo gástrico. Justamente yo tengo acá uno que tiene limoneno. Yo tomo para la parte digestiva. Entonces hay algunos que vienen, ¿verdad? Los aceites esenciales. Y este, por ejemplo, tiene el limoneno, ¿verdad? Este es un aceite esencial y se puede tomar. Este es para tomar. Eso. Y algunos, por ejemplo, la lavanda, ¿verdad? La lavanda que tiene el linalol. Él es anestésico, analgésico, ansiolítico, ¿verdad? Entonces, estos tienen aceites esenciales. El principio o los principios del aceite esencial se llaman terpenos. Entonces, ese aceite esencial tiene varios terpenos, no es uno solo. Es una mezcla de varios, ¿verdad? Entonces, ellos cumplen acciones o desencadenan respuesta fisiológica en nuestro cuerpo, antiinflamatoria, antibiótica, analgésica, antioxidante. Todos ellos parten de una estructura común llamada isopreno, que está acá, que son 5 carbonitos. Entonces hay una estructura de 5 carbonos llamada isopreno, que ellos empiezan a unirse unos con otros y formar una molécula de 10, de 15, de 20, va de 5 en 5. Y forman verdaderas estructuras químicas, como nuestros carotenoides, como nuestras xantofilas, como mira un poco lo que es nuestro licopeno, ¿verdad? Entonces va a ir formando estos tipos de estructuras a partir de un esqueleto común. ¿Quién es el esqueleto común? Un isopreno. Una molécula de 5 carbonos. Aquí se va a encontrar nuestra coenzima Q10. Los vegetales van a fabricar a la ubiquinona. Acá está la ubiquinona. Es un politerpeno con 9 o más unidades repetitivas. Incluso
nosotros fabricamos la parte sintética, ahora usamos esa goma, la goma sacada de la seringueira, ¿sí? El caucho natural, ¿verdad? O caucho sintético, como por ejemplo el látex, tienen el mismo principio. Entonces nosotros en nuestras células tenemos también una especie de moléculas, unos polímeros, ¿verdad? Que se repiten y se repiten y se repiten y tienen grupos funcionales que desencadenan respuesta dentro de la célula. Aquí tenemos algunos ejemplos. La curcumina. La curcumina, que es uno de los terpenos de esta raíz. La curcumina en su interior es bien naranja, ¿verdad? Ustedes llaman azafrón da terra, esa raíz, ¿verdad? Uno de sus terpenos, tiene muchos terpenos, pero uno de sus terpenos es la curcumina. ¿Y qué es lo que se ha visto de la curcumina? Que es un poderoso antiinflamatorio y antioxidante. El jengibre, otra raíz, que uno de sus terpenos se llama gingirol. También tiene acción antiinflamatoria, digestiva y antioxidante. El pigmento rojo de los tomates, de la granada, de la sandía, de la cereza, todo lo que es rojo es rico en licopeno. ¿Y qué propiedad se encontró del licopeno? Poderoso antioxidante y antiinflamatorio. Necesario para metabolizar a los carbohidratos. ¿Cuál es la célula que necesita carbohidratos para su energía? El cerebro. Nuestro cerebro necesita licopeno en forma de ácido lipoico. Nosotros vamos a tomar esa molécula que está ahí, llamado licopeno, y nuestras células va a convertir en una coenzima llamada ácido lipoico. De esa molécula enorme ahí que tiene muchísimos carbonos, ella se va a transformar en una molécula parecida a un ácido graso que tiene 8 átomos de carbono. Una moleculita pequeñita, de 8 átomos de carbono, y va a usar como una coenzima. Necesaria para metabolizar el piruvato. ¿Quién era el piruvato? El producto de la glucólisis, ¿verdad? Entonces esa glucosa se rompe por la mitad, me da 2 piruvato o 2 ácido pirúvico. ¿Y ahí qué pasa con ese piruvato? Tiene que transformarse en acetil-CoA. Pero para transformarse en acetil-CoA y no quedarse estancado en el citoplasma, donde va a ocurrir la fermentación láctica y él se va a convertir en un ácido láctico. Para eso se necesita el ácido lipoico. Y el ácido lipoico viene de esto. Nuestro cuerpo no fabrica ácido lipoico, pero convierte el licopeno en ácido lipoico. ¿Sí? Entonces, este piruvato, ese ácido pirúvico, él tiene 2 caminos. El camino oxidativo. ¿Qué quiere decir eso? Transformarse en acetil-CoA en la mitocondria
para servir de materia prima para construir ácidos grasos, colesterol, que nuestro cerebro necesita muchísimo, o simplemente entrar en el ciclo de Krebs y producir mucha energía, o el otro camino es la fermentación, produciendo ácido láctico. ¿Cuál ustedes piensan que le conviene a nuestro cerebro? Producir energía, producir sustancias, producir colesterol, ácidos grasos, aminoácidos o producir ácido láctico. Conviene esto, ¿verdad? Y para poder seguir esta vía oxidativa se necesita de la coenzima llamada ácido lipoico. Necesitamos ácido lipoico, necesitamos vitamina B1. ¿Cuál era la función de la vitamina B1? Ustedes tienen nutrición, ¿ya vieron ya qué es la vitamina B1? ¿No tienen? Ah, ya. La vitamina B1 es antineurítica. Antineurítica. Entonces yo acá necesito tiamina en forma de vitamina B1, necesito el ácido lipoico, necesito la vitamina B3 en forma de niacina para construir el NAT, necesito el FAT, que es la vitamina B2, y necesito uno más que me estoy olvidando. Son cinco coenzimas para poder seguir esta vía aquí. Ninguna de ellas nuestro cuerpo fabrica, todo tenemos que comer. Todo tenemos que comer. La vitamina B5. Entonces, ácido lipoico es 1. 2 es la vitamina 3, ¿verdad? B3, o el NAT. Aquí vos tenés el FAT. La coenzima A. ¿Quién era la coenzima A? La vitamina B5. Y la vitamina B1, que es el TPP, pirofosfato de tiamina. B1, B5, B2, B3, ácido lipoico. Esto necesitamos para poder metabolizar la glucosa en el cerebro y en el cuerpo, ¿verdad? Pero digo nomás que nuestro cerebro es dependiente de glucosa, ¿verdad? Ninguno de estos nuestro cuerpo fabrica, todito tenemos que comer. Todito. Y es eso lo que nosotros vamos a estudiar en bioquímica. Es la función de la niacina, la función de la riboflavina, la función del ácido pantoténico y la función de la tiamina, con formas activas que se llaman coenzimas. Sí, sí. Glucólisis. É o produto da glucólise, mas o substrato é a glucosa, ¿verdad? A glucosa que se vai transformar en piruvato. Entonces, esto es lo que nosotros, ¿verdad? Esa alimentación natural nos tiene que fornecer esto. Ajo. ¿Qué ustedes saben del ajo? ¿Por qué es bueno comer ajo? ¿Qué propiedad tiene el ajo? Antiinflamatorio, ¿qué más? Inmunidad, propiedad antibiótica incluso. Antibiótica. Su terpeno se llama dialil sulfato o sulfídrico. Ese olor característico, ¿verdad? Del ajo. Tiene azufre, enxofre. Es una de las principales fuentes de enxofre para nosotros. Olha aqui o enxofre. Este ácido lipoico, él tiene un azufre, un enxofre. Y es gracias a ese enxofre que puede formar puentes de disulfuro, que él va a participar acá. ¿Sí? Sí. TPP, pirofosfato de tiamina. Tá? É a forma ativa da B1. A tiamina é a B1. E a B1 é antineurítica. Sim?
Paciente que tiene deficiencia de tiamina, tem uma doença chamada beriberi. Beriberi. Não consegue caminhar. As pernas ficam toda trêmula, não consegue ficar de pé. Por quê? Por la marcha, pelas fibras nervosas. O impulso nervioso não chega. Porque a tiamina vai ser utilizada como coenzima para a fabricação da vaina de mielina. Condução do impulso nervoso. Sí, tiene una enfermedad neurológica de alucinación gravísima. Aí quando o paciente alcoólatra, bêbado, ¿verdad? Llega allá en la urgencia, hay que aplicar una ampolla de tiamina intramuscular porque ele está alucinando. Es un cuadro neurológico, ¿verdad? Bien característico, ¿verdad? Tiene un nombre alemán. Wartschoff, algo así se llama. Bueno, ¿se entendió lo que son estos terpenos? Son los principios olorosos, como el lipídico es lo que nosotros conseguimos extraer en los aceites esenciales. Algunos animales tienen estos terpenos que son ya las llamadas feromonas. ¿Eh? Las feromonas. ¿Quién me lee, por favor, ese? Aquí. Importância biológica de los terpenos. Os terpenos são moléculas orgânicas com diversas funções biológicos e benefícios para a nossa vida. Elementos importantes vegetais, atuam como antioxidantes, dão vitaminas e protegem a pele pela radiação. ¿Cuáles podemos citar ahí? Pigmentos importantes en vegetales que son antioxidantes, provitamina e incluso protegen la piel de la radiación. Os carotenoides. Carotenoides, el más abundante e importante para nosotros es el beta-caroteno. Está aquí, ó, o beta-caroteno, esse aqui, ó. Isso aqui. Cada molécula de beta-caroteno no nosso sistema digestivo vai se romper por la mitad e vai generar 2 retinol. Quem que era o retinol? A vitamina A. A vitamina A. Sim? Então, o beta-caroteno é uma provitamina para nós. E ele tem ação antioxidante. Quando os rayos solares UVB, UVA tocam nossa pele, ¿verdad? Ellos pueden ser agresivos porque ellos son productores de radicales libres. Eles são produtores de inflamação. E esses radicales libres pueden dañar el ADN de nuestra célula. Y si daña el ADN de nuestra célula, ellas se pueden quedar, ¿verdad? Células atípicas. Puede causar un cáncer de pele, ¿verdad? Manchas, melasmas, ¿verdad? Entonces se ha visto que este terpeno cumple una función muy importante en la protección del tejido epitelial, porque él es un neutralizador de radicales libres. Paciente que fuma. Creo que eran más de 5.000 sustancias tóxicas, sustancias nocivas tem o tabaco, de los cuales muchos de ellos son o actúan como radicales libres, dañando todas las células, ¿verdad? Incluyendo a la célula epitelial. Entonces el beta-caroteno, como la astaxantina, que também é um pigmento, é um terpeno, a astaxantina. Ellos también son llamados de los grupos de los polifenoles.
Vamos a los polifenoles, porque eles têm um cheiro, né? Tem olor, são moléculas hidrofóbicas. Entonces tiene esa función de proteger, ser antioxidante. Nuestros antioxidantes hoy son nuestros aliados, porque nosotros estamos en un mundo muy contaminado, tanto el medio ambiente como nuestra alimentación. ¿Tá? Nuestro cuerpo produce muchos radicales libres, el metabolismo produce radicales libres. Tenemos dos antioxidantes naturales, muy importantes. Pero ellos actualmente no consiguen contrarrestar todos los radicales libres, porque estamos con una alimentación muy desbalanceada, ¿verdad? Muy contaminada y en un medio ambiente muy contaminado. Estos antioxidantes naturales son el glutatión, o glutationa, ¿verdad? Y la melatonina. Para tener suficiente glutatión o glutationa, tenés que tener una buena función hepática. El hígado es el principal productor del glutatión. Se encuentran las mitocondrias. Necesita de selenio para trabajar. Necesita de vitamina E para reciclar, ¿verdad? Porque él se va a oxidar y alguien lo tiene que reducir. ¿Quién le va a reducir? La vitamina E. Otro poderoso antioxidante. La melatonina nosotros fabricamos cuando dormimos, pero cuando tenemos un sueño natural, ¿verdad? Un sueño natural, un buen sueño, producimos buena melatonina. Y así que aquellos pacientitos que toman algún tipo de fármaco para poder dormir, ellos tienen deficiencia de la melatonina. Y la melatonina, después de la glutationa, es el principal o más importante antioxidante natural. Entonces tenemos un grupo de pacientes que usan algún tipo de fármacos para poder dormir, eso lo deja off, y en off el cerebro no produce melatonina. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos a estos aliados, ¿verdad? Que nos pueden ayudar, porque pobrecito, ellos hoy en día ya no dan abasto, ya no es suficiente. Entonces, para eso tenemos estos aliados. Tenemos a la vitamina E, tenemos a la vitamina A, ¿verdad? Proveniente de nuestros alimentos. Tenemos las astaxantinas, el licopeno, la curcumina. La curcumina es excelente antioxidante, ¿sí? Tenemos que hacer el uso de estos antioxidantes. Y si no es posible a través de la alimentación, existe la suplementación, que podemos emplear de una forma segura y sabia. Sí. Sí, es la misma cosa. Vas a tener niveles de melatonina, ¿verdad? No es la misma cosa, ¿verdad? Porque tiene todo un mecanismo de activación de la glándula pineal. Sí, aí tem que tomar melatonina. Tem que tomar melatonina. El siguiente son constituyentes. Lê para mim, por favor. São constituídos pelos transportadores de elétrons. Cadena transportadora de elétrons. Quem que está ali na cadena transportadora de elétrons, que é um terpeno? A ubiquinona, a coenzima Q10, tá? Então, se aí en la cadena transportadora van a citar el ejemplo de la ubiquinona. También llamada
coenzima Q10. Aqui tem um exemplo no quadrinho, aqui, ó. Ubiquinona, transportador de elétrons em nossas mitocôndrias. Ele é um exemplo de terpeno. Siguiente. Princípios olorosos, vegetais E essências. são utilizados para a fabricação de cosméticos, perfumes, aromaterápicos, repelentes, produtos de limpeza, entre tantos outros. Vamos citar como exemplos o que estava aqui. O pineno. Onde que a gente usa o pineno? No pino. No pino. Todo que tem olor a pino. Tem até perfume cheiro de pino, né? Eu não sei quem que gosta desse perfume cheiro de pino, pero aí, verdade? Meu Deus. Ai, ai, ai. Linalol, né? Tirado da lavanda. O limoneno, tirado dos cítricos. Citronela, tirada da citronela. ¿Verdad? Ahí van a citar algunos ejemplos. Mentol, para fabricar o mentolatium, mentolina, né? Ahí entonces citan algunos ejemplos. Aqui, ó. Geraniol, né? Precursores biológicos. E aí podemos citar outra vez o beta-caroteno, é um precursor biológico, o precursor da vitamina A, do retinol. Sim. Sim, allá no fundo aí, podés passar. Algunos poseen actividad farmacológica, dice, como el mentol, el eucaliptol, gengirol, geraniol, alcanfor y el cannabidiol, el famoso CBD, ¿verdad? Que aquí nosotros usamos mucho el CBD para el dolor crónico, para el paciente con Parkinson, para el paciente con demencia, el paciente con trastornos neurodegenerativos, el paciente con fibromialgia, el dolor oncológico, porque hoy en día nosotros sabemos que poseemos en nuestro cuerpo receptores endocannabinoides y que ellos se unen, el CBD se une a los receptores y provocan respuestas, así como una hormona, como un fármaco, ¿verdad? Que podemos citar ahí, anticonvulsionante, neuroprotector, antiemético, reductor de la inflamación, mejora el sueño, aumenta la sensación del bienestar, paciente con dolor crónico, fibromialgia, ¿verdad? Y incluso también tiene una función de estimulador del apetito. Entonces, ¿qué fue eso? ¡Qué perro! Este cannabidiol, el famoso CBD, es extraído del cannabis sativa, ¿verdad? Esa especie de la cannabis sativa que también tiene la otra parte, el THC, la otra parte ¿cómo es que se llama? Que es estimulante, pero no me viene nomás su nombre, enseguida me va a venir. Que este CBD sacado de esta cannabis sativa, en primer lugar, es una cannabis sativa modificada genéticamente. Ella es modificada para poder dar más cantidad de CBD que THC. Luego es extraído el THC, purificado, y contiene varias concentraciones. Vos tenés de 10, tenés de 25, tenés de 30, tenés de 50 y tenés de 100. Tenés en forma de gotas orales, tenés en forma de caramelo, tenés en forma de ungüento, de pomada para pasar en el dolor, donde duele. Ahora, por ejemplo, cuando el año pasado tuvimos la chikungunya, que el paciente tenía mucho dolor articular, se usaba el ungüento con CBD, ¿verdad?
Entonces, ajá. Ujú. Eso, en el alcohol para poder fusionar, ¿verdad? Sí, eso también acá se usa muchísimo, se usa mucho, ¿verdad? Sí. Entonces es un principio, ¿verdad? Que nosotros usamos y como ves algo de los vegetales, de la naturaleza, ¿verdad? Que posee actividad farmacológica y que nosotros podemos usar para nuestro beneficio. No tiene nada que ver con aquella parte del uso recreativo de la marihuana. Esto es otra cosa, ¿verdad? Esto no tiene la capacidad de provocar la euforia, para provocar todos aquellos otros efectos psicoactivos del THC. Es otra cosa, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos un programa en Paraguay de uso del CBD, donde el paciente se inscribe en el programa e incluso puede recibir de forma gratuita el CBD, ¿sí? Hoy ya es prácticamente de venta libre. Antes, cuando esto inició hace 5 o 6 años atrás, el paciente tenía que comprar con receta triplicada. Hoy prácticamente es de venta libre, ¿sí? Entonces, y hay varias presentaciones: caramelo, ungüento, gotas. Sí, difícil, ¿verdad? Para conseguir. Y muchos vienen a llevar de acá, ¿verdad? Pero es prohibido, no se no puede llevar. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego vamos a venir andinas, leucotrienos y tromboxanos. Son 4 familias de sustancias químicas que nosotros las consideramos hormonas locales por sus acciones autócrinas y parácrinas que posee. Entonces, son un grupo de sustancias químicas producidas, sintetizadas en nuestras células a partir de ácidos grasos poliinsaturados. Nuestra célula puede usar el omega 3 o el omega 6 para hacerlo. ¿Cómo son más abundantes el omega 6? El ácido araquidónico. El ácido araquidónico es el principal precursor de todos ellos. Entonces, en esta ruta de síntesis vamos a tener un precursor común, que es nuestro omega 6, llamado ácido araquidónico, que tiene 20 carbonos y 4 dobles enlaces. ¿Dónde están los dobles enlaces de este ácido araquidónico? ¿Quién recuerda? ¿Dónde están los dobles enlaces del ácido araquidónico? ¿Era 6 o era 5? 5, 8. Nosotros anotamos eso, ¿verdad? Para saber nomás si anotamos. ¿Ese a gente no anotó? Vamos a salir nomás de la duda dónde empezaba el doble enlace para no anotar errado, ¿sí? Para mí que era en el 5. Vamos a ver si era 5 o 6. Aqui o ácido araquidônico. 1, 2, 3, 4, 5. No 5. Começa no 5. 5 es su primer doble enlace. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí. Él es un omega 6. Y su abreviación es AA, ácido araquidónico.
ese ácido araquidónico, entonces va a ser la molécula base para crear estas moléculas. ¿Tá? Entonces todos tienen 20 carbonos, algunos van a recibir grupos funcionales adicionales, ¿verdad? Algunos van a tener menos dobles enlaces, otros van a permanecer con sus 4 dobles enlaces. Entonces, como dije, es una familia muy grande de sustancias químicas. Imagínate si vos tenés acá la prostaglandina E1, vos tenés también la E2, la E3, la E4, tromboxano B2, vos también tenés tromboxano A, B, C y D. Entonces, son muchos representantes de estas moléculas que cumplen funciones muy distintas, ¿sí? Provocan, por ejemplo, la motilidad intestinal, provoca la contractibilidad de la musculatura lisa, aumenta el filtrado glomerular, o sea que cumple una función renal importante, tiene una función vascular importante y también de la coagulación. Los tromboxanos son las moleculitas que van a activar a las plaquetas. Tiene una función de protección de la mucosa gástrica. La prostaglandina, por ejemplo, es la que desencadena o que da la señal para producir la barrera mucus-bicarbonato. Por eso, cuando vos tomás un fármaco que inhibe a las prostaglandinas, puedes tener gastritis, como por ejemplo los fármacos del grupo de Lines, ¿sí? Tiene una función demasiado importante en el sistema reproductor femenino. Él permite la implantación del cigoto. Él va a hacer cambios importantes en el endometrio femenino, vascularización en conjunto con las otras hormonas, ¿verdad? Como la progesterona, para hacer los cambios pertinentes para que ese cigoto se pueda implantar. Entonces, ellos cumplen diversas funciones. Aquí algunos ejemplos nomás, ¿verdad? Y ellos van a ser producidos en varios grupos celulares y van a tener efectos en varios tejidos, endotelio, riñones, cerebro, corazón, músculo liso, en los macrófagos, en las plaquetas. Esto después ustedes van a ver en farmacología. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que los lípidos son precursores de un grupo de moléculas importantes. Y ese grupo que estamos estudiando ahora se llama eicosanoides. ¿Cuáles son las 4 familias de los eicosanoides? Eso tiene que estar en la punta de la lengua. Prostaciclina, prostaglandina, leucotrienos y tromboxanos. Y que en nuestras células existen 2 vías de producción de esas hormonas. Son 2 vías enzimáticas. Entonces hay un grupo de enzimas llamadas ciclooxigenasa, la famosa COX. ¿Sí? Antes, o sea que hace poquito tiempo nosotros conocíamos 2 tipos de COX, COX-1 y COX-2. Hoy ya hay una tercera COX que ellos descubrieron, hay la COX-3. No se sabe muy bien su función todavía, se está estudiando eso, pero ellos ya encontraron una tercera COX. Muchos de los fármacos creados para minimizar el dolor, la fiebre, la activación de la plaqueta, están diseñados para inactivar la COX. Porque si no hay COX, no hay eicosanoides y ellos son los que propician en primer lugar la inflamación, ¿verdad? Porque primero para poder reparar hay una señal y esa señal provoca inflamación. Entonces primero se inflama para poder señalizar, para poder reparar. ¿Y quiénes son esas moleculitas que inflaman? Los eicosanoides. ¿Quiénes son esas moleculitas que desinflaman? Los eicosanoides, ¿sí? Esas son las moleculitas que van a llamar las células, van a llamar los macrófagos, van a hacer que las plaquetas desgranulen.
Existen más de 50 tipos de gránulos dentro de nuestras plaquetas. Allí hay serotonina. Imagínense, serotonina hay dentro de la plaqueta. La plaqueta produce la hormona de la felicidad. No es solo la hormona de la felicidad, es la hormona que regula también el sueño, el apetito y la temperatura. Cuando estas moléculas están activas en gran cantidad, ellas provocan el dolor por la inflamación y aumento de la temperatura por la vasoconstricción. Entonces ellos van a desencadenar una serie de reacciones químicas. ¿Está bien? Podemos ahí decir contractibilidad, ¿verdad? Músculo liso, cólico, espasmo, ¿verdad? Aumento de la temperatura, percepción del dolor, señales de la inflamación, edema, retención de líquido, edema. La citocina, ella actúa por otro mecanismo, pero es algo muy parecido a las, porque ellas son hormonas locales, ¿verdad? La oxitocina, ella tiene nomás, es más intenso. Sí, estos eicosanoides. Entonces, en esta vía de la ciclooxigenasa, nosotros producimos 3 de esas familias. Están ahí. Prostaciclinas, prostaglandinas. ¿De dónde lo que vinieron estos nombres? Porque por primera vez se encontró la próstata y por eso recibió este nombre, ¿sí? Y los tromboxanos. Entonces, 3 de los 4 grupos se producen en esta vía sintética de las ciclooxigenasas. Y uno de estos 4, que son los leucotrienos, se produce por la vía de las lipooxigenasas. Los leucotrienos son los que llaman los macrófagos. Los leucotrienos son producidos por los mastocitos, que estimula otra vez el propio mastocito en producir y liberar su histamina. ¿Y qué función tenía la histamina? Señalizar, ¿verdad? Entonces, allí tenemos una vía de señalización donde el paciente en el paciente se produce mucha reacción. Las reacciones alérgicas. Puede provocar incluso el cierre de la epiglotis. Puede provocar esos síntomas alérgicos, la congestión nasal, el lagrimeo. Inclusive está muy relacionado con los procesos asmáticos. ¿Sí? Entonces, estas son las moleculitas que señalizan todo eso. Los nódulos, la inflamación de los nódulos. Entonces, vamos a ver cómo sucede eso. Entonces, ahí tenemos a las prostaciclinas, glandinas, tromboxano y a los leucotrienos. Son hormonas locales de acción autócrinas y parácrinas. Y el precursor principal es nuestro omega 3, llamado ácido araquidónico, que tiene 20 carbonos, 4 doble enlace. Entonces imaginen esa moleculita realmente así, ¿verdad? Curva. No es un ácido graso, como nosotros estábamos graficando así, rectilíneo, ¿verdad? Era un ácido graso curvo, muy curvo. Componente fundamental de las membranas biológicas. Y es ahí donde tiene que estar este omega 6, en los fosfolípidos de la membrana. Este omega 6, nosotros no vamos a poder guardar, nosotros no guardamos ácidos grasos libres. Recuerden que no hay libre, él está asociado con otras sustancias. Una de esas sustancias son los fosfolípidos de membrana. Entonces, ese ácido araquidónico tiene que estar allí, pero va a estar allí si vos comiste.
va a estar ahí si tu cuerpo fabricó a partir del omega 3. Y el omega 3 tenés que comer. ¿Quiénes eran los 3 omega 3 que ustedes tenían que conocer? El A, el DHA, después, el EPA y el LA. Hay 3 omega 3 que tenemos que comer, ¿verdad? Presente en las semillas, presente en los pescados, en las algas marinas, en los crustáceos, en el krill. Era que quedó una tarea ahí para que ustedes investiguen dónde había omega 3. ¿Verdad? Muy bien, ustedes ya saben eso. A partir de esos omega 3, nosotros vamos a producir algo de este omega 6. Pero es importante comer también en la dieta. Y él está presente en los vegetales y en los animales, porque él tiene que ser un componente fundamental de las membranas biológicas. ¿Ok? Voy a borrar esto. Vamos a hablar primero de esta ciclooxigenasa. Entonces, tenemos nuestras membranitas acá. Tenemos la membrana, los fosfolípidos de membrana, con su ácido graso saturado e insaturado, ¿verdad? Y acá tiene que estar nuestro ácido araquidónico. Y si no está ahí, tu vía constitutiva, tu vía normal de síntesis de estas moléculas señalizadoras está comprometida. Imagínate que ellas tienen una acción directa en el filtrado glomerular, la función renal, para que se produzca la orina, para que puedas desechar de tu cuerpo los productos tóxicos. Urea, creatinina, ácido úrico. Entonces, en la membrana va a llegar una señal. Entonces ahí llega la señal y esa señal puede ser mecánica, física, química, biológica. Un golpe. ¿Qué tipo de señal va a ser esto? Me golpea aquí no canto da mesa aqui. Pá! Física. Um golpe mecânico. Queimei meu braço no fogo. Que señal vai ser essa? Física também. Me cortei acá, abriu acá uma herida. Física ou mecânica, ¿verdad? Física ou mecânica. Um microorganismo ingressou acá. Biológico. É uma señal biológica. Me injetaram aqui um fármaco que não é errado, né? Ou reaccionou por mim. Señal química. Então, qualquer tipo de señal vai receber esta membrana. Então, essa señal pode ser física, química ou biológica. Um cambio de pH é química. Um cambio de temperatura é física. Um microorganismo, um hongo, um vírus, uma bactéria, um fungo, um parásito é biológica. ¿Dónde llega la señal? La señal, ¿sabes que llega en la membrana? Porque ahí está lleno de receptores. Porque ahí está lleno de glucolípidos capaz de identificar esa célula, relacionarse célula con célula y de ser de receptores de toxinas, de fármacos, de drogas, de virus, de proteínas ajenas. Todo recibe esa membrana. Cuando llega esa señal en la membrana, se activa una enzima. Y esa enzima se llama fosfolipasa A2. Es una enzima que es una lipasa. Ella lo que sabe hacer es degradar el enlace éster de los lípidos. Entonces, recuerden
nuestro fosfolípido que graficamos la clase pasada, ¿verdad? Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Aquí hay un ácido graso saturado, aquí hay un ácido graso insaturado y aquí hay un grupo fosfato. Todos ellos son enlaces éster. La fosfolipasa degrada un enlace éster en el fosfolípido. Ella es de la familia A2. Entonces, ¿cuál es lo que ella va a saber degradar? ¿Y qué hay que haber ahí en el 2? El ácido araquidónico, el ácido graso poliinsaturado. Ella no sabe eso. A fosfolipasa A2 não sabe que aqui está o ácido araquidônico, o ácido oleico, o el EPA, o el DHA. No sabe. Ella lo que sabe es cortar el enlace éster del carbonito 2. Si o ácido araquidônico está allí, maravilha, se vai poder produzir a via de los eicosanoides. Mas e se não tiver? Não se vai produzir. ¿Sí? Entonces, essa fosfolipasa A2, activada por la señal que llega aquí en la membrana, se va a desencadenar todo un mecanismo de señalización que va a culminar en la activación de una enzima dentro de la célula. Y esa enzima es la fosfolipasa A2. Allá está escrito. Entonces, ¿qué es lo que hace la fosfolipasa A2? Libera el ácido araquidónico. Entonces tenemos el ácido araquidónico libre en el citoplasma, porque acá no estaba libre, él estaba formando parte del fosfolípido. No hay ácido araquidónico libre acá, solo hay ácido araquidónico formando parte de un fosfolípido de membrana. ¿Se entiende esa parte? Muy bien. Ahora tenemos el ácido araquidónico libre y ahora es la hora que las ciclooxigenasas, otro grupo de enzimas, van a actuar transformando ese ácido araquidónico en prostaciclinas, prostaglandinas y tromboxanos. Y de nuevo aquí hay dos vías, dos posibilidades. Tengo otro color. Entonces, aquí hay dos vías. Hay una vía llamada constitutiva. Es una vía normal, produciendo cantidades normales de esos eicosanoides. Entonces, yo tengo una cantidad considerada normal para desencadenar las funciones, ¿verdad? Entonces, yo tengo aquí prostaciclinas, prostaglandinas y los tromboxanos. Todo lo que yo necesito en equilibrio, en cantidades adecuadas para hacer esas funciones que yo mostré ahí y mucho más. Esa es la vía constitutiva. Entonces está llegando acá una moleculita y estimula la producción de nuestros eicosanoides en una vía normal, en cantidades normal, fisiológicamente normal. Esa es la vía constitutiva. Pero si yo tengo aquí una señal que no es normal, un corte, una injuria, un daño tisular, un microorganismo, un alergeno, un agente agresor, voy a habilitar otra vía y esa vía se llama inductiva. Inductiva. Estamos induciendo la producción anormal, exacerbada de esto. Entonces aquí van a entrar las COX. Esta es una vía que las COX-2 son especialistas. Ellas son las enzimas, todo o nada. Y las COX
COX-1 es la vía principal, la enzima de la vía normal, de la vía constitutiva. Pero cuando algo ya no es normal, ya es una vía exacerbada, ahí entran las COX-2. Sí. Inductiva. Entonces aquí yo también tengo la producción de todo esto. Prostaglandina, prostaciclina, tromboxanos acá. Tromboxanos. Ahí, por esa exacerbación, ahí tenemos el dolor, la inflamación, la tumefacción, el edema. Aí todo mundo, ai, que dor, né? Batia aqui, ai, que dor. Ai, que me duele. Aí que iniciamos com os anti-inflamatórios. Porque hoje em dia nadie quer sofrer de dolor. Ai, está me doendo a cabeça. Está neuroinflamado, ¿verdad? Lo que yo sé es la pastillita mágica para inhibir esto. ¿Y quiénes son la pastillita mágica? Los AINES. Entonces, aquel ácido acetilsalicílico, aquel ibuprofeno, aquel diclofenac, todo ese grupo de fármacos antiinflamatorios, antiagregantes plaquetarios, antipiréticos, ¿verdad? Y que inhibe 2. Vos te das cuenta cuando un antiinflamatorio es mejor que otro. Por ejemplo, ustedes usan un antiinflamatorio que acá en Paraguay es prohibido. Nimizulida. Nosotros no usamos, ese es prohibido acá en Paraguay. No se usa. Él es muy selectivo de la COX-2. Entonces vos ves que él es más antiinflamatorio que un ibuprofeno, que un diclofenac. Él es más potente, ¿sí? Los AINES van a inhibir esto y van a inhibir esto, los dos. Pero hay AINES que inhiben selectivamente la COX-2. Então, imagina agora el paciente tomando un AINES, pueden anotar acá la familia de los AINES, inhibiendo todo esto. Esas son las moléculas señal. Por eso esto se indica 3 días, 5 días, 8 días. El paciente no puede tomar 1 mes, 2 meses, ¿verdad? Hay algunos que lastimosamente va a requerir de eso, pero imagínate todas las funciones que ellos cumplen que va a estar siendo inhibida por un largo tiempo. Es lógico que afecta, ¿verdad? Luego tenemos otro grupo de fármacos que va a inhibir esto. O sea, si no hay fosfolipasa, no hay ácido hialurónico, no hay araquidónico, no hay esto y no hay la otra vía, la vía de los leucotrienos. Estos fármacos son los corticoides. ¿Dónde actúan los corticoides como potentes antiinflamatorios, antihistamínicos, antialérgicos? Aquí, inhibiendo la fosfolipasa 2. ¿Sí? Porque los leucotrienos son otra familia, ¿verdad? De estos eicosanoides. Allá está el ácido araquidónico, ¿verdad? Y es otra enzima la que va a actuar ahí, llamada lipooxigenasa. Y voy a tener la 12 lipooxigenasa, la 5 lipooxigenasa, la 15 lipooxigenasa, pero todos ellos van a terminar en dando estas sustancias llamadas leucotrienos y lipoxinas. Y les
ellas están muy involucradas con esta reacción anafiláctica. Ellos están muy relacionados con los mastocitos, con los procesos alérgicos, con la producción de mucus muy rápido. Todo lo que sea defensa, ¿verdad? Lagrimeo, mucus, catarro. Entonces, aquel paciente que ya es luego propenso, ya es luego alérgico a los ácaros, al pelo, al polvo, todo esto es muy exacerbado. Y puede incluso cerrar la epiglotis. ¿Sí? Entonces dice ahí, ¿qué son los leucotrienos? Los leucotrienos son factores quimiotácticos. ¿Qué quiere decir eso? Moléculas químicas que llaman a los glóbulos blancos. ¿Quiénes son esos glóbulos blancos? Plasmocito, mastocito y macrófagos. ¿Qué ellos son? Los soldaditos de batalla, ¿verdad? Ellos son la primera línea de defensa celular. Ellos provocan vasoconstricción y broncoconstricción. Entonces, imagínate que el paciente que ya tiene una afección respiratoria, ya es luego un paciente asmático. ¿Qué va a pasar con ese paciente que hay una broncoconstricción? Falta de aire, desespero, ¿verdad? Taquicardia. Sustancia de reacción lenta anafiláctica implicada en los procesos inflamatorios, alérgicos y asmáticos. Entonces, esa es la vía de las lipoxigenasa. Esta es la vía de las COX, ciclooxigenasa. ¿Quién desencadena primeramente? Todo eso son las fosfolipasas, porque ellas son las que van a liberar ese ácido graso libre, ¿verdad? Van a dejarlo en forma libre, porque él estaba preso acá. ¿Y por qué lo que se libera? Porque aquí hubo una señal, y esa señal puede ser una señal física, química, biológica, normal o agresiva. Cuando es normal, esas vías se llaman constitutivas. Entonces aquí voy a colocar un número, ¿verdad? Todos los días estamos produciendo 10 miligramos por día de estos eicosanoides. Normal. Cuando algo está induciendo e agora esto está exacerbado, eu passei de produzir 10 para 100. Então, como vai ser a resposta? 10 veces más exacerbada. Y ahí aparece el dolor, puede aparecer, ¿verdad? El dolor, la inflamación, el edema, y nosotros tenemos este grupo de fármacos para tratar todo eso, o tenemos este grupo de fármacos para tratar eso. Indicación de 3 a 5 días, frecuentemente 5 a 7 días, pudiendo prolongarse hasta 10 días, pero depende mucho de la causa. ¿Cuál es la causa? La señal. Es una bacteria, ¿verdad? El paciente puede estar sangrando. Entonces, pues son una virosis que tiene un cuadro de 15 días, ¿verdad? Sí. Eu não entendi do ácido araquidônico, como que vai para lipooxigenase. Sí, porque não colocamos ali. É esse aqui, ¿verdad? Entonces, outra via é, você tem os teus fosfolípidos aqui, ¿verdad? Activa a fosfolipasa, entonces se activa a fosfolipasa, lipasa. Lo que ella sabe hacer es liberar o ácido araquidônico. Entonces você tem o ácido araquidônico livre. E aqui você tem as COX ou você tem as lipooxigenasas. E é aí onde elas vão actuar. Então agora vai ser a vez das lipooxigenasas. Ao mesmo tempo que se está produzindo esto, se está produzindo esto. Você tem enzimas diferentes que estão trabalhando ao mesmo tempo, ¿sí?
E aqui vos tenés la 5 lipoxigenasa, você tem a 12 lipoxigenasa e vos tenés la 15 lipoxigenasa. O sea que hay varias lipoxigenasas. ¿Qué es lo que hacen las lipoxigenasas? Transforman un ácido araquidónico en leucotrienos. Y los leucotrienos tienen una función básica, que es llamar células para ese local. Eso se llama quimiotáctico. Quimiotaxis. Vamos a anotar aquí. Quimiotaxis. Quimiotaxis. Para macrófagos. Mastocitos, células plasmáticas, plasmocitos. O que os plasmocitos produziam? Anticuerpo, señalización, ¿verdad? Reconocimiento celular. Entonces, esto es una vía normal, pero en pocas cantidades. El problema es cuando él está siendo inducido por un factor, ¿verdad? Un factor externo, un factor agresor. Também pode ter via constitutiva. Claro, tiene una vía constitutiva. ¿Ah? Porque a histamina no es só alergeno. Cosas alérgicas, también tiene su función, ¿sí? Sí. Sí. Entonces vamos a mirar allá. Vos tenés el ácido araquidónico libre aquí. ¿Quién liberó el ácido araquidónico dentro de la célula? Una enzima llamada fosfolipasa A2. E por que a fosfolipasa 2 que estava quietinha aí adentro, agora liberou esse ácido graxo daí? O que passou? Porque houve uma señal química, um cambio de pH, um aumento de electrolitos, uma diminuição de electrolitos, então há que equilibrar. E para poder equilibrar, há que ativar funções de las células. E essas moléculas ativam funções normais de la célula. ¿Cierto? Si la enzima involucrada aquí se llama lipooxigenasa, el producto, tu celular, el producto se va a llamar leucotrienos. Pero también hay un derivado de esos leucotrienos que se llama lipoxinas. Esas lipoxinas activan mucho a los macrófagos. Y los macrófagos aparecen ahí queriendo comer algo, ¿verdad? Los macrófagos aparecen ahí con hambre. Los macrófagos tienen enzimas, ellos producen muchos lisosomas. Y esos lisosomas están cargadas de enzimas ácidas. Y esas enzimas ácidas degradan proteínas. ¿Ah? Producen interleucinas. Otra molécula señalizadora de muerte celular. Vamos a acabar con todo lo que hay acá. Entonces ahí donde provoca esa degradación, esa inflamación, ese edema, está hinchado, está dolorido, está rojo, está con temperatura, porque eso va a ser la acción final de toda esta respuesta exacerbada. Pero tenemos que saber que también hay una respuesta normal para todo eso. Y esa respuesta normal se llama vía constitutiva. Entonces, ali estamos vendo uma via constitutiva. Aqui estávamos vendo uma via constitutiva.
Pero también tenemos que saber que hay situaciones, dependiendo de la señal, que va a haber una vía inductiva donde ellos se van a producir de una forma exagerada. Y muchas veces para controlar esa vía inductiva usamos los fármacos. Y hay dos familias de fármacos, los AINES y los corticoides. Los AINES actúan sobre la COX. Y los corticoides actúan sobre la fosfolipasa A2. Entonces, yo quiero bloquear esta vía de los factores quimiotácticos, de la vasoconstricción, de la broncoconstricción, de los procesos inflamatorios agudos, alérgicos o asmáticos. ¿Cuál es lo que yo voy a seleccionar? ¿Los AINES me van a bloquear esta vía? No. Porque los AINES no bloquean la lipooxigenasa. Los AINES bloquean la ciclooxigenasa. Entonces es ahí donde yo voy a usar un corticoide. Solo que al bloquear los leucotrienos, yo también voy a bloquear los demás. Porque si no hay actividad de la lipooxigenasa A2, no hay ácido araquidónico libre, la materia precursora para todos ellos. Entonces ahí mostrando, ¿verdad? Que hay varios de ellos. No hace falta saber todas esas siglas, todos esos nombres. Lo que quiero que ustedes sepan es que el ácido araquidónico, nuestro omega 6, es el principal precursor de todo eso, pero también se puede producir a partir del omega 3. ¿Cuál es el omega 3? El EPA. Acá está escrito, el EPA. Porque el EPA es muy parecido al omega 6. El EPA también tiene 20 carbonos y tiene 5 dobles enlaces. Él es muy parecido al ácido araquidónico. Ya el DHA tiene 22 carbonos y el EPA tiene 20. ¿Sí? Y ustedes ya saben que son escasos esos ácidos araquidónicos, esos ácidos grasos poliinsaturados para nosotros. Por eso, cuando yo pienso en suplementar un omega al paciente, yo tengo que ver si ese paciente no es un paciente inflamado. Entonces, si él es un paciente con una enfermedad de base inflamatoria, no puedo darle omega 6, porque yo le voy a estar dando el recurso para fabricar todo esto. Yo lo que tengo que dar es omega 3, porque el omega 3 tiene acción antiinflamatoria. Y el omega 6 es un precursor mediador de la inflamación. Entonces, por eso aquel paciente obeso, inflamado, artritis reumatoidea, artrosis, diabético, con dolor, ¿verdad? No conviene darle omega 6, solo omega 3, solo omega 3. Bueno, y ahí terminamos esta segunda parte, que era de los lípidos insaponificables. La próxima clase vamos ya a abarcar lo que son las lipoproteínas.